El impostor tomó prestado el nombre de Neville Menchen, profesor de literatura americana en la Universidad de Portland State, que no tardaría en hacer el doctorado en Stanford. En su carta, con el membrete de la universidad falsificado a la perfección, el supuesto profesor Menchen aseguraba ser un estudioso en ciernes de F. Scott Fitzgerald y tener un enorme interés en ver los manuscritos y los papeles del gran escritor durante su próximo viaje a la costa este. La carta iba dirigida al Dr. Jeffrey Brown, director de la División de Manuscritos del Departamento de Libros Raros y Colecciones Especiales de la Biblioteca Firestone, de la Universidad de Princeton. Llegó junto a unas cuantas más, se clasificó y se repartió debidamente hasta que acabó en la mesa de Ed Folk, un bibliotecario de carrera cuya labor consistía, entre otras tareas monótonas, en verificar las credenciales del remitente. Cada semana llegaban a manos de Ed varias cartas similares que decían más o menos lo mismo y que firmaban autoproclamados entusiastas y expertos en Fitzgerald, a veces incluso algún erudito de verdad. El año anterior, Ed había autorizado y registrado el acceso a la biblioteca de unos 190 solicitantes. Acudían de todo el mundo asombrados y con los ojos como platos, como peregrinos que pisaran un lugar santo. En los 34 años que llevaba sentado a esa misma mesa, Ed había revisado todas aquellas solicitudes. Y nunca se terminaban. F. Scott Fitzgerald seguía despertando fascinación. El volumen de correo que recibían entonces era el mismo que 3 décadas atrás. A esas alturas, Ed se preguntaba qué podía quedar de la vida del gran escritor que no hubiera sido ya objeto de escrutinio, estudio detallado y análisis profundo. Poco antes, un erudito de verdad le había dicho que había al menos 100 libros y más de 10,000 artículos académicos sobre Fitzgerald, el hombre y el escritor, sobre su obra y sobre la locura de su mujer. Y eso que murió a causa del alcohol a los 44 años. ¿Y si hubiera llegado a la vejez sin dejar de escribir? Ed habría necesitado un ayudante, tal vez 2, tal vez incluso un equipo entero. Aunque sabía que a menudo una muerte prematura era la clave para la aclamación posterior, por no hablar del incremento de derechos de autor. Tardó unos días, pero Ed tramitó por fin la solicitud del profesor Menchen. Con una comprobación rápida en el registro de la biblioteca, descubrió que ese profesor nunca antes había estado allí. Se trataba de una petición nueva. Algunos veteranos habían ido a Princeton tantas veces que se limitaban a llamarlo por teléfono para decirle, «Hola, Ed, me paso el martes que viene», lo cual no suponía ningún problema para él. No era el caso de Menchen. Ed visitó la web de la Universidad de Portland State para echar un vistazo y encontró al señor Menchen. Licenciatura en Literatura Americana por la Universidad de Oregon, máster en UCLA, 3 años como profesor adjunto. La foto mostraba a un hombre joven, de unos 35 años tal vez, con una apariencia bastante sosa. Un principio de barba que probablemente era temporal y unas gafas de cristales estrechos y sin montura. En su carta, el profesor Menchen pedía que quienquiera que respondiese le escribiera por correo electrónico y daba su dirección privada de Gmail. Decía que no solía mirar el correo de la universidad. Ed pensó, eso es porque no eres más que un pobre profesor adjunto, que es probable que no tenga ni despacho. Pensaba esas cosas a menudo, aunque, por supuesto, era demasiado profesional para decírselas a nadie. Por precaución, al día siguiente envió su respuesta a través del servidor de la Portland State. Daba las gracias al profesor Menchen por su carta y lo invitaba al campus de Princeton. También pedía que le indicara una fecha aproximada de llegada y le explicaba algunas reglas básicas de la colección Fitzgerald. Eran muchas, de modo que sugería que el profesor Menchen las leyera atentamente en la página web de la biblioteca. Al momento recibió una respuesta automática que le informaba de que Menchen no podría atender el correo durante unos días. Uno de los compinches del falso Menchen había hackeado el directorio de la Portland State lo justo para tener monitorizado el servidor de correo del Departamento de Literatura. Algo fácil para un hacker experimentado. El impostor y él se enteraron al instante de que Ed había respondido.